Estamos aquí de vuelta, nos acompaña ya Luis Alberto Sánchez, que como saben ustedes es experto en temas de terrorismo, él nos ha acompañado en más de una oportunidad ya. Y este es un día que pues va a vivir en la infamia porque Osman Morote y Margot Liendo se están yendo a su casa. ¿Por qué? Porque en el caso Tarata todavía no se les ha acusado. Y estos son señores que no se robaron un banco, no cometieron un delito menor. Estos son señores que planificaron y fueron parte del comité central de esta banda de crápulas, sanguinarios, delincuentes, que fue Sendero Luminoso, pues endiosando a Abimael Guzmán y a sus hordas asesinas. Entonces, lo primero que quería preguntarle a Luis Alberto Sánchez es ¿quién fue Osman Morote para los que no tenemos memoria o para los más jóvenes? Gracias por la entrevista. Bueno, Osman Morote es el llamado camarada Remigio, es el número 2 del Sendero Luminoso y está considerado actualmente como el sucesor de Abimael Guzmán Reynoso, junto con Marixa Garrido Leca. Pero obviamente, pues, digamos que la capacidad pues ideológica y política de Osman Morote es mucho mayor, pues. Entonces, Osman Morote es, digamos, el actual sucesor de Abimael Guzmán Reynoso. A Osman Morote actualmente le han imputado varios crímenes, varios asesinatos de los cuales es responsable, pero entre ellos está también el tema de María Elena Moyano, está el tema de Pascual Rosado, Luca Namarca, Soras, Tarata, entre otros tantos. Hay que recordar, claro, quién es el famoso camarada Remigio, quién es Osman Morote. El famoso camarada Remigio es uno de los asesinos más grandes de la historia del Perú, junto con Abimael Guzmán Reynoso. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, Osman Morote estaba, pues, al frente de muchas acciones del Comité Central de Sendero Luminoso. Ahora, el Comité Central de Sendero Luminoso entendía que la guerra era una prolongación de la política y que tenía que haber esta diferencia leninista entre el Politburó y el Ejército Guerrillero Popular o el Ejército Rojo en el caso soviético. Sí. Igual en el caso de Mao. ¿Qué rol tuvo Osman Morote dentro del Ejército Guerrillero Popular, que es el nombre que el propio Sendero Luminoso le pone a los cerdos asesinos que iban y cometían los crímenes que Abimael Guzmán pues planeaba tomando vino acá en San Borja? Ah, bueno, el papel de él, pues, es un papel fundamental. Es un papel, obviamente, pues, de coordinador, ejecutador. Él, digamos, él hacía un trabajo operativo. Era un operador, digamos, político y terrorista al mismo tiempo. Era un ideólogo, y es un ideólogo para los terroristas, y entonces, pues, lo que estamos viendo es que él tuvo un papel muy fundamental, estuvo muy metido en los mismos huesos del Sendero Luminoso, cuando se asesinaron a miles de policías, campesinos, autoridades políticas, soldados del ejército, mujeres y niños, como por ejemplo lo que pasó en Lucanamarca. Se asesinaron niños. En Lucanamarca, para recapitular en Ayacucho, triste día, lo que sucedió fue que una ronda campesina asesinó a Olegario Curitomay, ¿correcto? Que era un mando medio del Ejército Guerrillero Popular de Sendero. Y cuando el Comité Central se entera de que habían ejecutado a Curitomay, en una especie de raid de venganza, que ordenan el asesinato del pueblo completo. Sí, exacto. ¿Y qué rol jugó ahí Morote? Bueno, Morote, pues, obviamente, él coordinaba desde Lima todas las operaciones. Y además, él viajaba entre Lima y Ayacucho, la Sierra Central, el norte. Es decir, Osman Morote no era cualquier cuadro. No, es decir, no era ni siquiera como lo que hacía Marixa Garrido Leca, que solamente estaba en Lima. Protegiendo exacto. A Guzmán. Inclusive la acción misma de proteger a Marixa Garrido, digamos, a Abimael Guzmán, a través de esta tipo de guardia pretoriana, donde está Marixa Garrido Leca, Margot Liendo, Ilanel Perraguirre, Victoria Trujillo, eso también lo coordina Osman Morote. Osman Morote coordinaba muchas cosas dentro del Sendero Luminoso. No es cualquier cuadro, por eso yo, bien claro, lo vuelvo a decir acá, está saliendo en libertad uno de los mayores asesinos de la historia del Perú y uno de los mayores asesinos de la historia de Latinoamérica. Y hay que recordar que Sendero Luminoso es un grupo mucho más radical, mucho más asesino que cualquier otro movimiento de la historia de América. Exacto, no solamente de América. Incluso ni el ETA ni el IRA se asemejan a lo que era Sendero Luminoso. No, porque finalmente el ETA busca de manera equivocada y terrorista la independencia del País Vasco y el IRA de Irlanda, sobre todo la parte de Irlanda del Norte con respecto al Reino Unido. Sendero Luminoso buscaba imponer una utopía maoísta en un país que no tenía ningún precepto marxista en el momento en el que ellos inician la lucha armada. Exacto, ¿no? Y muchos expertos internacionales, cuando hablan actualmente del Estado Islámico, se comparan con Sendero por sus métodos, y ¿no? se refieren que a Sendero Luminoso ha sido el precedente del Estado Islámico, en el sentido de que muchos terroristas del Estado Islámico han visto las operaciones que hacía Sendero Luminoso, las operaciones terroristas y sanguinarias,
y ya se ha servido de inspiración. Y el fundamentalismo de Sendero solamente tiene eco en el yihadismo islámico, ¿no? Exacto, o sea, salvando la diferencia ideológica Claro, y religiosa. Completamente claro, pero distinto. en sí, los atentados en sí, digamos, la forma como hacían los cochebombas, los actos sanguinarios, los asesinatos de Las comunidades, autocríticas, el uso de ANFA. han servido de inspiración para que después gente como el Estado Islámico estén haciendo las operaciones que hacen. Y eso muchos expertos internacionales lo destacan. Ahora, un tema importante para encontrar algunos puntos comunes entre el Estado Islámico y las salvajadas que han hecho en Mosul, en Irak y en Siria. En Lucanamarca, ayúdanos, Luis Alberto, a recordar, no mataron a la gente siquiera en un paredón, nos mataron a machetazos, ¿no? Exacto, a Con machetazos, picos y con palas. a hachas, y en muchos casos a algunos los desnudaron y los asesinaron, o mejor dicho, primero los torturaron con agua hirviendo. ¿Te imaginas? O sea, quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Además, mataron a madres frente a sus hijos. Sí, también lo hicieron, y también asesinaron a niños, de las peores de las formas. Entonces, lo que estamos viendo, pues, es un asesino en serie, que ha salido. Es un genocida. Exacto, es un genocida. Eso es lo que es un psicópata. Y acá llama mucho la atención que el INPE ha tenido incluso que reaccionar, obviamente ante la hora de críticas que se le venía, y ha tenido que pedir que tanto Osman Morote como Mariel Liendo solamente van a poder salir en libertad, siempre y cuando digan en qué domicilios van a estar, porque van a pasar, digamos, a tener... comparecencia restringida, prisión domiciliaria. En cambio, la que tiene comparecencia restringida es Victoria Trujillo. Ahora, ella sí ha salido en libertad totalmente. Una pregunta, mucho pasa, y lo hemos conversado además aquí, que en el Perú se critica que salga un terrorista liberado, como pasó con Maritza Garridoleca, con Marta Huatay, pero finalmente esa sentencia se había colocado hace 20 o 25 años. Sí. ¿En qué momento el Poder Judicial, con el cambio de leyes, juzgó de nuevo a Osman Morote y consideró que este era un tipo que en 25 años se iba a rehabilitar? ¿Qué nos pasó? Bueno, pues lo que pasa es que las leyes están mal hechas. Y han habido prácticamente 15 años de inercia y por eso pasa lo que pasa. ¿Quiénes son los responsables de que esas leyes estén mal hechas? ¿Quiénes las cambiaron? En el gobierno de Alejandro Toledo, en el gobierno pues de Ollanta-Humala, en el gobierno del mismo Alan García, no se hizo lo que se debió hacer para frenar, o mejor dicho, para prevenir que esto pudiera pasar, porque desde que se forma el Movadef, desde 2003, donde frente al Tribunal Constitucional un grupo de ciudadanos hace un conjunto de más de 5.000 firmas, y esas 5.000 firmas sirven para que empiecen a salir terroristas en libertad, y para que revoquen las cadenas que se habían puesto en las sentencias en contra de ellos, empieza a suceder esto. Se tenía que prevenir, y solamente algunas voces solitarias pues dijeron que esto iba a pasar. Y ahora que Osman Morote está en libertad, Osman Morote pues no creas que va a ir a resocializarse. Justo con respecto a esto, a la libertad de Morote, en Sendero Luminoso hubo siempre este misticismo que suele haber con los megalómanos, en donde Abimael Guzmán buscaba siempre un sucesor, ¿no? Entonces primero se tuvo la idea de que iba a ser Augusta Latorre antes de que sea asesinada. Augusta Latorre fue la primera esposa de Abimael, hija de un pequeño hacendado ayacuchano. Nora. La camarada Nora. Y luego Miriam, Elena Iparraguirre, pues se casa con él. Dicen algunos que Miriam mata a Nora, ¿no? Pero en la última etapa de Sendero, ya entrados en los años 90, se decía que Osman Morote era el sucesor de Abimael. Sí. Ahora, ¿qué puede hacer este tipo suelto? ¿A quién va a convocar? ¿Qué puede cambiar en la paz del Perú? Bueno, Osman Morote, ahora que Osman Morote ha salido, los planes de Senderos han cambiado radicalmente. Digamos que ellos estaban desarrollando el plan Amanecer. Están desarrollando la cuarta etapa, que es del equilibrio estratégico. Con Osman Morote en libertad, todo eso se intensifica. Le pido un favor, hacemos un corte y regresamos para que nos cuente cómo se intensifica y en qué puede cambiar el panorama. Ok. Corte y volvemos. Hola, soy Antonio Soto, gerente comercial de Grupo Taurus. Imagínese vivir en un lugar así, frente al mar en Asia. Y desde 200.000 soles, departamentos, y 600.000 soles, casas de playa. Desde ese precio podrá comprar aquí una vivienda en nuestro nuevo proyecto Mykonos, frente al mar. La mayor casa club, zonas comunes, juegos para niños, seguridad, restaurantes, piscinas, instalaciones deportivas. ¿Quién dijo que no se podía vivir así, desde 200.000 soles, frente al mar en Asia? Llame ya al 242-8033. Taurus, número 1 en viviendas de playa en Asia. Él es Felipe y usa la misma computadora desde hace muchos años. Pero lo que él necesita es un equipo con procesador Intel Core de 8ª generación y Windows, que no tarda en prender, que no se calienta y que nunca, pero nunca se cuelga. No seas como Felipe. Ven y compra tus equipos con todo el poder de Intel y Windows en Iraoka. Y ahora disfruta de una Yoga 520 de Lenovo 2 en 1 con procesador Intel Core i7 de 8ª generación y Windows con Ink. Solo en Iraoka. Hola, soy Pedro Galese.
Y este mundial te doy una mano con París. Cierra puerta mundialista en París. LED LG 55 pulgadas Ultra HD a 1.999 soles. Llévate la segunda prenda 9 soles 90 en miles de productos de vestuario. Además, 10 meses sin intereses en todo TVs, colchones y máquinas de ejercicio. Acompáñame al mundial con París. Bien, estamos de vuelta con Luis Alberto Sánchez, preocupados, indignados, sulfurados y realmente pues con una náusea que recorre todo nuestro cuerpo por saber que Osman Morote sale libre. ¿Qué es el Plan Amanecer y qué va a cambiar? Bueno, el Plan Amanecer actualmente tiene 4 etapas. El Plan Amanecer está hecho para, digamos, lo que Sendero Luminoso llamaba las 3 armas del terrorista. ¿Ya? La primera es la construcción del partido, la segunda es la construcción del ejército del partido, así como llaman ellos, a ese engendro llamado PSP Sendero Luminoso, y el tercera es la destrucción del viejo Estado. A través de mecanismos de propaganda, ¿no? Exacto. Entonces, para este resurgimiento del Sendero Luminoso, es que han diseñado el Plan Amanecer. La 4ª etapa era el equilibrio estratégico, que obviamente eran por los nuevos juicios de Tarata y, digamos, por otras, operaciones que se estaban intentando hacer en contra del Movadef y de Sendero. Pero, con la salida de Osman Morote va a pasar a comandar todas estas actividades. Osman Morote... ¿Cree que vaya a tener la desfachatez de salir a marchar con Fajardo y con No, Crespo? él no necesita salir a marchar. Lo planea nomás. ¿Tú te acuerdas cuando Abimel Guzmán cayó? ¿Qué hacía Abimel Guzmán? ¿Acaso Abimel Guzmán estaba como... No, estaba negociando la paz, entre comillas, como vecinos, ¿no? Cuando antes de que cayera Abimel Guzmán Reynoso, él no estaba pues como Julio César Miesich, que en ese momento sí era el segundo mando del Sendero Luminoso y que iba a suceder a Abimel Guzmán. Él no estaba pues en la sierra, en la selva. No, estaba acá en Surco tomando vino francés. Exacto, es lo mismo que va a hacer Osman Morote. Osman Morote no necesita pues ir a marchar, a salir pues con dinamita ni con metralleta. Él va a ser el cerebro. A él le basta estar en una casa con una computadora y un teléfono celular, nada más. Eso es lo que actualmente el nuevo ministro del Interior y la policía se tienen que preocupar. Porque Osman Morote no es cualquier cuadro terrorista, tal como lo he dicho. Él es el que va a suceder a Abimel Guzmán Reynoso, porque Abimel Guzmán no sale de la cárcel. Hasta este momento, quizás el cuadro terrorista más peligroso que había salido de prisión era Marta Guatay. Estamos por su influencia en Socorro Popular y por su conocimiento de Maritza Garrido Leca, pero más como un factor ideológico, ¿no? Marta Guatay tuvo más mano en Socorro Popular, hasta donde tengo entendido. Sí. Pero estaríamos de acuerdo en decir que fuera de la Garrido Leca y la Guatay, este señor Morote, bueno, y Margot Liendo tampoco se queda atrás, pero es el cuadro senderista más peligroso que se va a poner en libertad desde que se terminó la guerra contra esta gente. Exacto, es el más peligroso. Y uno de los objetivos de Osman Morote va a ser dentro del Plan Amanecer, va a ser una campaña de propaganda que se va a intensificar por la libertad de Abimel Guzmán Reynoso, además de intensificar las acciones que actualmente lleva Percy Mendoza con la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso Perú, ¿no? en el extranjero. Entonces, pues lo que vamos a ver es una campaña de propaganda mucho más intensa de lo que se ha visto, mucho más desafiante, innovadora incluso, y que a muchos de nosotros nos va a hacer acordar lo que pasaba en la década de los 80, tal como pasó hace poco con el tema del mausoleo terrorista. Entonces, estamos pues frente a un hecho que yo lo considero totalmente gravísimo y que obviamente pues todo esto pues nos hace reflexionar pues si es que tenemos gobierno. De acuerdo. Te agradezco muchísimo por haber venido, Luis Alberto, y desde aquí vamos a continuar informando de lo que pasa con Sendero Luminoso. Esa guerra la ganamos y aquí no les tenemos miedo, así que vamos a recordar cada vez que se pueda toda la basura que le hicieron a nuestro país. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao.